tienen que tener una tzedaká en todos lados donde vayan y en sus casas, y cada vez que viene alguien le hacen poner tzedaká. Y si ellos no tienen, ustedes le dan una moneda, un billete, un cheque, una tarjeta de crédito, lo que sea, y que pongan tzedaká. Muy bien. Y cuando ponen tzedaká, hay que decir, la tzedaká salva de la muerte, tzedaká tatzil mimavet. Tzedaká salva de la muerte. ¿Y qué más, Raf? Sí. Tzedaká tatzil mimavet en hebreo. Tzedaká Tatzil mimavet. tatzil mimavet. Y ese ruido al Satán no le gusta nada y se escapa. Wow. Y grande es la tzedaká que trae la redención. Gdolá tzedaká shemekarevet, que acerca la redención. Shemekarevet et hageulá. Gdolá tzedaká shemekarevet et hageulá. Grande, los estoy escribiendo para que lo escriban y lo lean. Grande es la tzedaká que acerca la redención. Eso hay que enseñarle a los chicos, a los grandes, a los medianos, a todos, judíos, no judíos, conversos, amigos, enemigos. En un periódico israelí, en Rusia, hay un sheliach de Chabad, el sheliach principal, que es italiano, pero hace muchos años que el Rebbe lo mandó a Rusia, lo mandó a Moscú. Y él se llama Rabbi Lazar. Y él es muy amigo de Putin. Ustedes saben que Putin, cuando era chico, como pasó en muchos casos, hubo una familia judía que lo recibió, entonces él siempre mantiene un cierto cariño, apego, ya sea por conveniencia o porque sea por los judíos. Y entonces, en este periódico, les voy a poner el enlace para que lo vean, está en inglés. Y últimamente Google está traduciendo muy bien, así que si lo ponen en... muy bien. Y la tzedaká salva de la muerte. Tzedaká tatzil mimavet. Entonces, les pongo el enlace del periódico para que vean el artículo. Dice que Putin lo mandó a Irán en una misión secreta, diplomática, y él es el sheliach principal de Chabad. Wow. Así que miren las cosas que pasan en el mundo que uno no sabe. Entonces, así está escrito. A veces una buena acción, una moneda, hace que el mundo se desequilibre para un lado o para el otro. Una buena palabra, una buena enseñanza, con una persona que aparentemente no es ignorante o que no nos ama o que nos mira mal, una buena acción. Hoy había una señora, fui a buscar el auto, y había una señora que estaba sentada apoyada en el auto, fumando. Entonces, acá en Israel no se crean que todos están acostumbrados a ver judíos religiosos. Están acostumbrados, pero los miran así de costado, como hay mucha mentalidad goy, decimos acá. Hay mucha mentalidad de ignorante de lo que es el judío. Pero esta era una buena señora. De todas maneras, cuando yo me acerqué, ella se levantó y dijo, uy, perdóname, slijá.
Entonces yo le dije, el auto no se queja, así que mientras el auto no se queje no hay problema, puedes sentarte todo lo que quieras. Y entonces cuando vio que también había judíos religiosos simpáticos, entonces empezó a decirme bendiciones y que tenga Shana Tová y esto, lo otro, le salió el judío de adentro. Así que todo el tiempo hay ocasiones para hacer cosas buenas, para hacer una buena acción, y uno nunca sabe cuál es la finalidad y qué es lo que va a pasar de todo eso. Muy bien. Yo supongo que ustedes ya saben que estamos en el mes de Elul, el mes de la misericordia, que Hashem se revela, el rey baja al campo, y todo este periodo, desde Pesach hasta Rosh Hashanah, hasta Elul, estudiamos las leyes de Rosh Hashanah, se llama Yamim Noraim. Dentro de un rato mi esposa va a entrar a dar la clase y va a hablar sobre Yom Kippur. La semana pasada habló de Rosh Hashanah. Aquellos que no lo vieron lo pueden ver en YouTube o en Facebook, está la clase grabada. Entonces, los sabios dijeron, cada vez que termina un Hag, al día siguiente hay que empezar a estudiar para el próximo Hag. Y en general, entonces cuando termina Pesach hay que empezar a estudiar para Shavuot, y cuando termina Shavuot, empezar todas las leyes del Tisha B'Av y de duelo, y después, pero en general hay dos épocas del año, está la época de Nisan y está la época de Tishrei, la época de Pesach y la época de Tishrei, de Rosh Hashanah. Entonces, desde que termina Pesach hay que empezar a prepararse para Rosh Hashanah. Y desde que termina Sukkot y terminan las fiestas de Tishrei, hay que empezar a prepararse para Pesach. Entonces, el judío siempre está ocupado, siempre tiene algo que hacer. Y como si eso fuera poco, hay que estudiar hebreo, hay que estudiar la Jota, hay que estudiar el Shulchan Aruch, Gemara, y los sabios dijeron que durante el sábado a la tarde, que uno ya está medio relajado y después de comer la comida de Shabbat uno se va a dormir, dice no hay que irse a dormir. Entre Minjá y Arbit hay algo que se lee, se estudia. ¿Ustedes saben lo que es? Sí, algunos de ustedes deben saber que se lee, que leemos desde Pesach hasta Rosh Hashanah, los sábados a la tarde. Los salmos. Sí, el Picabot. El 66, 65 y 64. Y ahorita pásame ese libro, por favor. Los salmos se dicen desde el mes de Elul. Decimos pase desde Rosh Chodesh Elul hasta Rosh Hashanah, decimos 3 por día. Pero Yoel nos está diciendo algo que... Pirkei Avot. Pirkei viene de la palabra Perek. Los salmos se terminan el día de Yom Kippur. Pirkei Avot viene de la palabra Perek, que quiere decir capítulo, y Avot, los padres. Estoy escuchando. Cuando uno dice los padres, los patriarcas, voy a suponer el micrófono. En general hablamos de Abraham, Isaac y Jacob, pero en este caso Avot, miren, acá está el cuadro de mi abuelito. Ay, qué bonito. Él era del siglo XIX. Este era mi bisabuelo, Shmuel Gottlieb. Él nació en Pinsk. Y mi abuelo, cuando se escapó de Rusia, se escapó de la guerra que lo habían mandado los rusos, la Primera Guerra Mundial, lo único que trajo con él fue la foto de su papá. Su mamá había muerto
Y él también, mi abuelo era un talmid, un bajur yeshiva, estudió en la yeshiva, y este era el papá. No sabemos si era Hasid, si no era Hasid, de la ciudad de Pinsk, porque en esa época todos se vestían iguales, no era como ahora que uno usa sombreros, otro usa Streimel, otro usa kippah blanca, otra kippah tejida, srugada, de Breslev, Nana Nachman, Neumann, Yehia de Neino Moreno de Rabeino, todo ese tipo de cosas. En esa época casi todos se vestían parecido tenían peot, tenían barba, tenían kippah, una kippah grande que ocupaba toda la cabeza, no como a veces algunos usan uno chiquitito arriba que lo llamamos, parece la tapa de la botella más que una kippah. Bueno, el asunto es que si ustedes se fijan en el Sidur, en todos los Sidurim, después de las plegarias de Shabbat, después de Minjá de Shabbat, aparece Pirkei Avot. Dice Seudah Shlishit, y ahí aparece Pirkei Avot. En el Sidur que tengo yo, tengo varios Sidurim de distintas ediciones, pero todos son Teilat Hashem, de Chabad, de acuerdo con el Arizal, de acuerdo con la Kabbalah del Arizal. Y entonces, desde Pesach hasta Elul, hasta Tishrei, leemos cada Shabbat un capítulo de Pirkei Avot. Entonces está distribuido de tal manera que como esto tiene 6 capítulos, y dentro de cada capítulo hay muchas Mishnayot, muchas enseñanzas de los sabios, el Pirkei Avot lo leemos un capítulo cada Shabbat, entonces son 6 Shabbatot, después otros 6 Shabbatot, y después, como ya quedan nada más que 3 semanas, para terminar leemos 2 capítulos cada Shabbat. Entonces, ahora ya estamos llegando al último Shabbat, vamos a leer el capítulo 5 y 6, pero generalmente el que se conoce son los primeros capítulos. Y ustedes saben de dónde proviene esto, dónde viene esto que se llama el Pirkei Avot. ¿Tienen todos abierto el Sidur en Pirkei Avot? Tienen que ser expertos en Sidur, porque no alcanza con ver el índice adelante, sino que cuando uno tiene un Sidur, tiene que ser su libro de cabecera, más que el Chumash, más que todos los demás libros. Porque acá se concentra todo lo que el judío tiene que hacer durante el día, cómo el judío le reza a Dios. Tanto las plegarias de la mañana, tarde y la noche, del Shabbat, las bendiciones, muy bien, las bendiciones para las comidas. Y ahí depende de los Sidurim. En el Sidur Teilat Hashem también están las lecturas de Shabbat para los días de la semana y para la tarde del Shabbat. ¿Ustedes saben qué días de la semana se lee la Torá? ¿Quién me puede decir? ¿En qué? Tenemos desde domingo, que es Yom Rishon, hasta Shabbat. 7 días. ¿Qué día se lee la Torá? Los lunes y los jueves. Los lunes y los jueves. ¿Martes y jueves? Lunes y jueves. Lunes es el Yom Sheini. A veces yo también me confundo. El lunes no es el primer día de la semana, es el segundo. Entonces, el lunes es Yom Sheini y el jueves es Yom Hamishi. Después en Shabbat, ¿qué se lee el lunes y jueves? Se lee... Alguien está grabando la puerta. Para shows. ¿No me están escuchando bien? ¿Qué días de la semana se lee la Torá? Se lee, si no hay festividades o si no hay algún acontecimiento especial, lunes y jueves se lee
la primera porción de la perashá. Ustedes vieron que la perashá está dividida en 7 aliot. En Shabbat hay 7 personas que suben, cada una lee un pedacito, y así cada día se lee uno de esos pedacitos de la porción semanal de la Torah. ¿Ok? ¿Eso está claro? Muy bien. Pero esa porción, la primera vez que se lee no es el lunes, sino que se lee en Shabbat, en la plegaria de Minjá. En Shabbat a la mañana se saca la Torah y se lee toda la perashá de la semana, se lee el Haftará, la parte de los Nevi'im o Tuvim, Malachim. Pero después a la tarde, cuando se hace la plegaria de Minjá, también se saca la Torah, pero no se lee todo, sino que se lee la primera parte de la próxima semana, con una nueva forma de unir el principio con el final, para que la Torah sea todo un ciclo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si Edwin le está grabando, después van a ver la grabación, las cosas que no pudieron escuchar las vuelven a escuchar. Entonces, en ese momento que se dice la plegaria de Minjá de Shabbat, se saca la Torah y se lee la primera porción de la semana siguiente, lo que se llama Yom Rishon. Y ese Yom Rishon, si ustedes ven en el Sidur, donde se lee la Torah durante la semana o el sábado de la tarde, está dividido también en 3 partes, porque hay 3 judíos que suben a la Torah el lunes, el jueves y el Shabbat a la tarde. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esa primera parte de la Torah que se lee esos 3 días, se divide a su vez en 3. Sube primero el Cohen, después sube el Levita y después sube el Israel. Son nada más que 3. ¿Ok? Ahora, también puede suceder que durante la semana, o en Shabbat, haya una fiesta, lo que se llama Yom Tov. Entonces en Yom Tov se leen 4 aliot, suben 4 judíos. Perdón, en Rosh Chodesh. Rosh Chodesh suben 4 judíos. En Yom Tov suben 5. Cuando hay Shavuot, Pesach, Sukkot, otras festividades, suben 5 judíos. Y cuando es Yom Kippur, suben 6. Y en Shabbat suben 7. ¿Ok? Entonces, durante la semana puede haber otras ocasiones que también se saque la Torah a la mañana. Volviendo al Shabbat a la tarde, entonces se hace la plegaria de Minjá, que ustedes pueden ver aquí, se dicen Korbanot, una parte de los Korbanot, se dice saca la Torá, después se hace la tefilá, la amidad de Minjá, y después se termina, oraciones, Aleinu Leshabeach, y después nos sentamos a hacer la Seudat Shlishit, la tercera comida de Shabbat. Los Hasidim no comemos pan ni comemos grandes comidas en la Seudat Shlishit, porque está dicho que es el momento de mayor revelación. Entonces, a veces comemos un poco de fruta, algún mezonot, un poco de bebida, pero nos sentamos a estudiar Hasidut. Pero primero el Rebbe nos dijo que tenemos que leer Pirkei Avot. Entonces es el momento en que se lee el Pirkei Avot. Como dijimos, cada Shabbat un capítulo de los 6 y las últimas 3 semanas antes de Rosh Hashanah un capítulo. ¿Hay algún micrófono abierto? ¿Hay un horario para esa tercera comida de rock? Desde que se hace Minjá hasta que empieza Arbit.
siempre hay que empezarla antes de que se ponga el sol. Una vez que se puso el sol se puede continuar, pero siempre hay que empezarla antes. Sí. Maestro, Entonces tengo una duda. Sí. Mencionó que en el Sidú estaban parte de las lecturas del Pirkei Avot, pero no las encuentro en el Sidú. O sea, tengo el Pirkei Avot aparte y están las lecturas, pero como el Sidú no encuentro, solamente encuentro las plegarias vísperas de Rosh Hashanah y vísperas de Yom Kippur. No, ahí no está. Ah, ok, perfecto. Estamos hablando del Sidur, no del Mahzor de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ok, porque justamente en Rosh Hashanah, después de Rosh Hashanah ya no se lee, entonces no está en los Mahzorim. El Sidur que se usa en Rosh Hashanah y Yom Kippur, como es diferente, tampoco se llama Sidur, se llama Mahzor. Mahzor quiere decir ciclo. No sé si ustedes lo tienen. Como no lo pudimos conseguir, no llegamos a tiempo, recién ahora los conseguimos. Si se los mandamos no lo van a recibir para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero de todas maneras, si ustedes lo quieren tener para el año que viene, es un buen momento. Entonces tenemos aquí, ahora, después mi esposa va a hablar de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Terminamos con Pirkei Avot. El Pirkei Avot, dijimos, está en el Sidur después de la plegaria de Minhat de Shabbat, después de lo que dice Seudah Shlishit. Entonces, en la Seudah Shlishit también se cantan, se hacen cosas. Se canta, se dice el Mizmor le David. Mizmor le David, Mizmor le David, Mizmor le David, Hashem ro'i lo exar, vino de sheyar bitzeini, al mei meluchot yenach leini, hoy nafshi yeshoy beviancheini, este es el Salmo 23, que en castellano suena muy feo. Adonai es mi pastor, nada me ha de faltar, en verdes praderas me hace recostar, me conduce junto a aguas tranquilas, me hace acordar a cuando iba al colegio primario y había gente que leía en castellano, pero no era con la misma intención. En hebreo suena muy lindo, y con la melodía que usamos para los Nigunim de Shabbat, Gam ki elech vegeitzal mavet, lo irarra, ki ata imadi, shivtecha umishantecha, rai 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 rai, ema enachamuni, Tarog lefanai shulchan, yai neget zorerai, dishanta vashemen, yai roshi, yai kosi rebaya. Ustedes tienen que estar con los ojos en el Sidur siguiendo lo que yo estoy cantando. Tov v'chesed, solo bien y bondad, ir de fune kolie meijaya, y me perseguirán toda mi vida. Veyavti bebeita Hashem leorech yamim, y me sentaré en la casa de Dios por muchos largos años. Después se dice una pequeña frase cabalística, Atkino Sudata de Memanuta, que son todas cosas que se saca del Zohar. Preparad la comida de la fe perfecta, que es el deleite del Santo Rey. Preparad la comida del Rey, esta es la comida del Zeir Anpin, y el Santo Anciano y el Sagrado Hakal Tapujín, que vienen a unirse en él la comida. Ya también son invitados a esta comida. En Shabbat hay tres partes. Está la noche del Shabbat, está la mañana del Shabbat y está la tarde del Shabbat. Son tres momentos. Y ustedes siempre hablamos de que todo está interincluido y que todo en distintos niveles tiene la misma estructura. Entonces nosotros también tenemos nuestra
nuestro inconsciente, tenemos nuestra mente y tenemos nuestras emociones. Entonces, en Kabbalah, esas tres cosas, acá en el Zohar está hablando de esos tres niveles en el mundo de Atzilut, que es el plano, el primer mundo donde se expresan todas las cosas en forma excelsa y sin ninguna limitación, sin ninguna imperfección. Entonces, acá dice, preparad la comida del rey. ¿Quién es el rey? Kadosh Baruj Hu. Esta es la comida de Zeir Anpin y el santo anciano y el sagrado Hakal Tapujín. Cuando se dice así no se entiende nada, no se sabe qué significa. Entonces, está dicho que la noche del Shabbat, el viernes a la noche, es cuando viene el rey a unirse con la novia. Por eso se unen en la oscuridad de la noche, por tener tzniut, por tener recato. La unión del hombre y la mujer es en la oscuridad, donde nadie lo ve. Por eso se hace la noche del Shabbat. Después a la mañana es la comida donde se revelan todas las cosas y está toda la luz. Y después a la tarde es más bien el momento en que ya se revelan los secretos del novio y de la novia. Entonces uno pertenece a la mente, otro pertenece al inconsciente, otro pertenece a las emociones. Entonces eso es lo que se llama la seudá de mar. ¿Qué es una comida? Es alimentarse. Espiritualmente, ¿con qué uno se alimenta? Con la luz de Dios. Entonces, nosotros cuando cumplimos los preceptos, estamos alimentando a Dios con su luz. Entonces, esta comida, por eso esa es la intención interior que tenemos que tener cuando comemos siempre, pero especialmente en las comidas de Shabbat. Y por eso, en Shabbat es una mitzvah, es un precepto, tener placer de la comida. Durante la semana no, comemos para tener fuerza y trabajar, servir a Dios. Pero en Shabbat, como está dicho, Oneg, Bekarata la Shabbat Oneg, y has llamado al Shabbat un placer. Entonces la comida y todos los deleites del Shabbat son un precepto que estamos cumpliendo, no es simplemente algo físico o de nuestro ego, porque todos los mundos se elevan. Entonces, acá el Zohar nos está diciendo que esta es la comida de la fe. La comida de Shabbat, uno lo come y está comiendo fe, se está alimentando con la fe. Y es el deleite del Santo Rey. Acá Kadosh Baruj Hu se deleita cuando nosotros nos deleitamos con lo que Él nos da, y eso alimenta nuestra fe. Preparen la comida del Santo Rey. Dai seudata de Zeir Anpin. Entonces, esta es la seudat de Zeir Anpin. Zeir Anpin son las emociones del corazón. Cuando el novio y la novia se unen por primera vez, todavía no se conocen, no hay amor entre ellos. Recién el amor surge verdaderamente después de la primera unión. Y después de que se conocen y empiezan a vivir juntos. Porque antes están separados. No hay amor si no hay unión. El amor no viene de antes. Lo que hay antes del matrimonio es atracción. Después cuando se juntan y empiezan a venir los hijos y luchan y trabajan y hacen las cosas diarias, ahí es cuando comienza el verdadero amor. Donde se revela el amor. Entonces también en Shabbat. En Shabbat la noche se reúnen, tienen placer unos del otro, y la noche de Shabbat se llama Tapujín Kadishin. Tapujín son manzanas y Kadishin sagradas, pero se refiere a ese nivel de Keter que es llamado Ari Hampin.
que es la voluntad, el deseo. Entonces todo lo que la persona hace es porque viene de algo interior, que es lo primero que surge, que es la voluntad, el deseo de algo. Después, durante la comida del mañana, viene Atika Kadisha, que es el nivel que está por encima, que se llama del placer, que se llama el placer, que es el origen de la voluntad. Disculpe, Rab, esto de la segunda seudá viene siendo después de, bueno, es Shaharit, después Musaf, y entonces es comida. Sí, sí. La comida de la mañana o del mediodía del Shabbat. Nosotros la comemos a las 2, 3 de la tarde, pero bueno, después que se termina el Shaharit se hace esa comida. Y la comida y la entonces la comida de la noche se llama Kadishin, Tapujin Kadishin, la voluntad. La comida de las mañanas se llama Atyamin, que es el placer que está por encima de la voluntad. Y la comida de la tarde se llama Zeerampin, que es todo eso que baja a las emociones del corazón. Entonces, todo el proceso del Shabbat es una revelación de cada uno de los niveles inconscientes y conscientes del alma. Y después se canta unos versos del Arizal. Venei chala, dixifin, lemek zeiziv de zeiranpim, ay, 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 araray, 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 araray. Entonces, después de todo esto que cantamos, viene Pirkei Avot. Y el Pirkei Avot comienza, como habíamos leído una vez, Kol Israel Yeshem Helek Leolam Haba. Todo Israel tiene parte en el mundo por venir. ¿Por qué les cuento todo esto? Si ustedes vieron, durante el transcurso vimos parte de lo que es las plegarias y la lectura de Torá y el sentido interior de Shabbat. Pero leer Pirkei Avot también es llamada la ética del Sinaí. Es un libro de ética. Los que figuran acá como maestros, que son los llamados Avot, los padres, son los mismos que están en la Mishnah, los mismos que están en el Talmud. Pero estas son Mishnayot, son partes de la Torah oral que no entraron dentro de la Gemara, dentro del Talmud. Porque en realidad no son cosas prácticas que tengan que ver con la halajá. El Talmud es todo la explicación de cómo se cumplen los preceptos. Eso es la halajá. La Torá es un libro de halajot. Por eso Torá viene de la palabra oraá, que quiere decir instrucción. Entonces, hay 13 midot, hay 13 principios con los cuales se interpreta la Torá. Y de ahí surge cómo se cumplen los preceptos. ¿Ok? Por ejemplo, dice, vas a poner una señal entre tus ojos, y ele totafot vaineineja. ¿Y cómo se sabe que eso se llama tefilín? Que tiene que tener escrito adentro y tiene que ser de cuero, tiene que tener distintas partes de la Torá, y en qué parte de la cabeza se pone, qué horarios, hay un montón de cosas, todo eso no está escrito en la Torá. Todo eso es la parte de la tradición oral que Moshe Rabbeinu transmitió, tal como dice la primera Mishnah de Pirkei Avot. Entonces, Pirkei Avot no te enseña halajá, no te enseña cómo se cumplen los preceptos, sino se enseña cualidades y principios éticos para que uno cumpla los preceptos y cómo comportarse en la vida.
Por eso está dicho Derech Eretz Kadmala Torah. Derech Eretz quiere decir el comportamiento en el mundo. Algunos lo interpretan como el buen comportamiento, pero es como uno se conduce en la vida, en el mundo como tal cual que nosotros vivimos todos los días. Y está dicho que el Derech Eretz Kadmala Torah estaba antes que la Torah. Algunos dicen que antes de estudiar Torah hay que saber ser una buena persona, pero esa no es la verdadera interpretación. Eso significa que el cumplimiento de la Torah tiene que estar imbuido de buenas cualidades, de buenas intenciones. Porque la Torah hay que cumplirla con una intención, que es servir a Dios, hacer el bien, traer al Mashiach, hacer el bien a los demás, elevarse, refinar el mundo. Entonces, de eso habla el Pirkei Avot. Pero lo primero que hay que saber es que todo Israel tiene parte en el mundo por venir. Pues fue dicho, y tu pueblo todos son justos, ellos heredarán para siempre la tierra, son la rama de mi plantaje, la obra de mi mano, para enorgullecerme. Eso está escrito en el Tratado de Sanedrín. Y está traído de Ishayahu, del profeta Ishayahu. Entonces, luego dice, Moshe recibió la Torá del Sinaí. Y por eso acá es donde tenemos que aprender que todo lo que nosotros hacemos y que nos enseñan nuestros sabios que tenemos que cumplir, es porque vino de la Torá escrita y la Torá oral. Entonces son principios básicos donde los sabios, los mismos que discutieron la Torá y que eran grandes justos y cumplían todos los preceptos y vivieron en distintas épocas del Segundo Templo, ellos nos enseñaron muchas cosas. Por ejemplo, dice... Dice, el mundo fue creado mediante 10 expresiones divinas. El capítulo 5, por ejemplo, está hablando un montón acerca de números. 10, 7, 4. Entonces dice un montón de cosas que hubo 10. Si ustedes ven el capítulo 5. El mundo fue creado mediante 10 expresiones divinas. ¿Qué quiere decir? Son las 10 dichos de los 6 días de la creación. Sea la luz, sea el cielo, sea la tierra, sean las plantas, sean los animales, los peces. Si ustedes se fijan, hay 10 veces en que Dios dijo Yehi. ¿Qué quiere enseñarnos esto? Pues en efecto podría haber sido creado mediante una sola expresión. Dios no necesita hacer 10 o 100. Con una sola voz se podría haber creado todo. Mas fue así, para cobrarse de los malvados que destruyen el mundo, que fue creado mediante 10 expresiones. Entonces, aquel que destruye algo que fue creado con 10 palabras de Dios, recibe más castigo que si hubiera sido creado con una sola expresión. ¿Sí? O sea que la cantidad y la calidad van de la mano en la Torá. La cantidad hacia la cualidad y la cualidad hacia la cantidad. Cuanto más estudiamos, mejor lo vamos a hacer. Y cuanto mejor lo vamos a hacer, más lo vamos a querer estudiar. Y para conceder amplia recompensa a los justos que sostienen el mundo que fue creado mediante 10 expresiones. Entonces acá está la contrapartida. Gesed y Geburá. Entonces los sabios dicen, aquel que cumple un precepto recibe mucha recompensa. Y eso fue hecho desde el principio. Por eso Dios creó con 10 y no con 1, para que los que cumplen reciban más recompensa. Después dice, hubo 10 generaciones de Adán hasta Noah, para dar a conocer cuán grande es su paciencia, pues todas esas generaciones lo encolerizaron repetidamente hasta que él trajo sobre ellos las aguas del diluvio. Hubo 10 generaciones desde Noah hasta Abraham,
para dar a conocer cuán grande es su paciencia, pues todas esas generaciones le encolarizaron repetidamente, hasta que vino Abraham, nuestro padre, y recibió la recompensa de todos ellos. Este es otro principio. Acá nos muestra que hay 20 generaciones hasta que vino Abraham vino, desde la creación del mundo. Después, si ustedes hacen la cuenta, hay 26 generaciones hasta que vino Moshe. Y eso tiene que ver con el nombre de Dios. Ahí está insinuado que la Torá que recibió Moshe vino directo del nombre Abayá, del nombre de Dios. Fue directo de Dios. Y otra de las cosas que nos enseña es que el que hace una buena acción no solamente recibe recompensa por lo que él hizo, sino también recibe la recompensa que tenían que haber recibido los malvados que transgredieron. O sea, él no está contento porque haya gente que transgredió. Al contrario, nosotros tenemos que tratar de que nadie transgreda, que todos sigan la palabra de Dios, porque esa es para honra del rey. Pero cuando uno está en un lugar donde hay mucha transgresión, hay mucha degeneración, y uno sigue los preceptos, eso es mucho más meritorio. ¿No es cierto? Eso es algo lógico. Pero cuando lo lee de aquí, que lo dijeron los sabios, tiene más fuerza todavía. Con 10 pruebas fue probado nuestro padre Abraham, y él se impuso en todas, para indicar cuán grande era el amor de nuestro padre Abraham. Entonces el número 10 tiene un significado muy especial. Por eso hace falta 10 judíos para que se saque la Torá, para leerla. Hace falta 10 judíos para decir Kadish. Hace falta 10 judíos para formar un minyan. 10 milagros se realizaron para nuestros antepasados en Egipto y 10 en el mar. 10 plagas trajo el santo bendito sea sobre los egipcios. Bueno, así que aquellos que no leyeron el Pirkei Avot, es tiempo de que lo empiecen a leer. Se puede entender fácilmente en castellano, pero si tienen un libro con comentarios se entiende mucho mejor. Perdón. Hacer sí. Y luego viene otra palabra que se llama Bejakal, Tapujin, Karishim. Ahorita usted nos dijo... Hoy justamente estaba preparando un video, 2 o 3 videos, uno con un nigún del Rab, que se llama Tapujin Kadishin. Es una expresión del Zohar. Son todas palabras que vienen del Zohar. Y ahí en el video puse algunas explicaciones para que entiendan un poco de qué se trata. Pero Hakal Tapujin Kadishin significa el campo de las manzanas sagradas, o sea, ese huerto donde crecen las manzanas sagradas, y se refiere a la mesa de Shabbat. Muy bien. ¿Qué me faltaba? Siempre la mesa es como un altar. Uh-huh. Y esas manzanas sagradas hacen alusión a la presencia divina. Uh-huh. Que la presencia divina es llamada Malhut. Malhut también es llamada también las manzanas sagradas. Porque hace referencia a las mejillas que son rojas y se refiere a las mejillas de la novia. La novia es Malhut. Las mujeres siempre les gusta ponerse colorete en las mejillas. Y eso es algo espiritual, no es por nada. Por un lado, una persona que tiene color en la cara es más saludable, pero aparte, la persona que es vergonzosa se pone colorada también. Entonces es la vergüenza, la timidez de la novia que se refleja en las mejillas coloradas. Y entonces esa es la presencia divina que viene, que es la esposa de Dios. Pero no estamos hablando de personas. Presencia divina es esa luz, es como la hija del rey, que Dios la manda a este mundo y la hace descender para dar vida al mundo, porque la madre, la novia, es la que da vida. Entonces, ella manda, Dios manda su luz, que es también la luz infinita que baja en los mundos, se llama la presencia divina, la Shejina,
Y Shekhinah viene de Shahen. Shahen quiere decir el que mora, el morador del vecindario. Entonces, Shekhinah es esa parte de Dios que Él envía de sí mismo para vivir, para dar vida a todos los mundos. Entonces, en Shabbat especialmente, en la noche de Shabbat, cuando nosotros preparamos la cena y decimos el Kiddush y hacemos todas las cosas para recibir a la reina, que también la reina es el Shabbat, pero recibimos a la presencia divina que se revela en el altar de la mesa, como se revelaba en el altar de los sacrificios en el templo, y como se revelaba encima del Aarón, del arca sagrada que había en el Kodesh HaKodashim, en el templo sagrado. Entonces, durante 2000 años estamos sin el templo, incluso en el segundo templo ya tampoco estaba el Aarón, no estaba ese lugar donde se revelaba la presencia divina, pero de todas maneras, gracias a los sacrificios y al trabajo que hacía el pueblo de Israel, la presencia divina igual estaba. Y cuando se destruyó el templo, está dicho que la presencia divina se fue al exilio con el pueblo de Israel. Entonces allí donde hay, también en Pirkei Avot está escrito, allí donde hay 10 judíos que estudian Torah o que rezan o que hacen algo, incluso si hacen algo malo, si se sientan a comer o que hacen algo malo, si hacen alguna cosa que no corresponde, también la presencia divina está allí. Por eso el 10 es tan importante. Después en el Pirkei Avot dice, incluso si hay 3, incluso si hay 2, incluso si hay 1 que se sienta y estudia Torah, la presencia divina reposa sobre él. Pero si hay 10, reposa incluso si no se estudia Torah, si no se hace nada, porque ustedes saben de dónde viene por qué 10 judíos tienen que haber. ¿Alguno sabe? Yoel, ¿te acordás alguna vez que expliqué por qué tiene que haber 10 judíos para estudiar, para que salga la Torá o para decir Kadish o todas esas cosas? ¿Por qué cuando hay 10 la presencia divina mora? Hay algunos que están muy quietos o que se congeló la pantalla, me asusta. Ah, no, se congeló la pantalla. La pantalla de Chile se congeló y yo pensé que se habían dormido, pero no, se ve como una foto. Escuché alguna vez que fue por el suceso entre Abraham y Hashem, cuando Abraham le pide que no destruya las ciudades y va bajando, si hay 40, si hay 35, si hay 30, si hay tanto, hasta que llegan a 10, y Hashem dice, bueno, hasta 10, y finalmente no los habían. Entonces dicen que si hay 10, bueno, se puede lograr que Hashem no destruya algo. Está muy bien la observación, muy bueno. No es por eso, pero esa es una alusión. Todas las leyes que nosotros aprendemos tienen que ser después que se entregó la Torá. Eso fue antes de que se entregó la Torá, pero antes de que se entregue la Torá siempre había alusiones a las cosas que vinieron después. Entonces esa es una alusión exactamente a lo que es el Minyan y a lo que es 10. Bueno, parece que se les cortó la transmisión, así que después van a ver la explicación allá en Colombia. De eso que contó recién Joaquín, de apartado, aprendemos varias cosas. Una es esa, que 10 es un número importante. Y aprendemos también la diferencia que hay entre Abraham y Moshe. Cuando Abraham llegó al 10, ahí paró, porque si había 5, 3, o 2, o 1, no era importante, tenía que haber seguido, ni uno tenía que haber sufrido.
Sin embargo, él paró y entonces por eso fue destruido. En cambio, Moshe, cuando el pueblo de Israel pecó y Dios dijo que iba a destruir al pueblo, con el becerro, cuando hizo el becerro de oro, él le dijo, no, si borrás a mi pueblo, borrame de tu libro. Él no aceptó que ni uno solo, él dio su vida para que el pueblo de Israel exista. Pero en verdad el 10 viene de algo que pasó con los espías. Ustedes se acuerdan que Akadosh Baruch, que Moshe Rabbeinu envió 12 espías a la tierra de Israel para ver cómo era y que vuelvan y cuenten lo hermosa que es y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros y cómo vamos a hacer para conquistarla y todo eso. Pero cuando volvieron, hubo un problema. Eso fue durante los primeros tiempos de que salieron de Egipto. Después que el pueblo de Israel recibió la Torá y ahí fue ordenado entrar a la tierra de Israel, mandó espías que eran los 12 príncipes de las tribus, de cada una de las tribus. De esos 12, cuando volvieron, hubo 10 que no dijeron alabanzas a la tierra de Israel, sino que hicieron temer al pueblo, que había gigantes, que era una tierra que se tragaba a sus habitantes y que no iban a poder conquistarla, que era imposible. Pero Moshe no los mandó para que vean si se puede o no se puede, sino que vean, que vayan para ver cómo y para ver qué buena que es la tierra. Hubo 2 que no hicieron eso, que se llamaban Josué y Caleb. No, los que no hicieron. Los que no hicieron, Josué y Caleb. Sí, Yoshua y Caleb. Yoshua ben Nun y Caleb ben Yefune. Entonces, Yoshua después fue el que siguió a Moshe Rabbeinu para entrar al pueblo de la tierra de Israel, y Caleb era el esposo de Miriam. Entonces eran 2 personajes muy importantes. Los otros 10 fueron malvados y por culpa de ellos el pueblo se amedrentó y tuvieron que estar 40 años en el desierto para cambiar esa mentalidad negativa de esclavos, de que no se puede, y que cuando el pueblo de Israel esté preparado para entrar, vayan con confianza, porque Hashem es el que hace las cosas. ¿Ok? Acá Viviana puso una foto con el libro de Rosh Hashanah y Yom Kippur y el libro de Selijot. Aquellos que quieran que les mande los Maxorim de Rosh Hashanah y Yom Kippur y el libro de Selijot para el año que viene, ya no creo que llegue para este Rosh Hashanah. Me lo piden, yo se los mando. Mañana voy a ir a Yerushalayim para mandar más libros al exterior, y también voy a buscar libros en castellano para mandarle a ustedes, así que, y a otros que me pidieron. Muy bien, entonces esos 10 fue llamado una congregación de malvados, pero de todas maneras fue llamado congregación. Entonces los sabios aprenden incluso de este acto negativo lo que es una comunidad, lo que es una congregación de judíos, que es 10. Entonces dice, hagan lo que hagan, si hay 10 judíos, la presencia divina mora sobre ellos. O sea que tiene importancia, tiene toque, tiene validez eso que hacen. Por eso hay que tratar de hacer que las cosas sean buenas. ¿Ok? Y por supuesto tienen que ser mayores de 13 años, tienen que ser varones, y hay algunas condiciones extras que es importante que cumplan. Por ejemplo, cuando se hace la tefilá, la gente tiene que escuchar. Si no se escucha,
Entonces, si alguien es ciego, escucha y puede estar dentro de la congregación, pero si es sordo, tiene un problema. Entonces, o alguien le hace señas o le explica, tiene que escuchar o entender de alguna manera lo que está pasando. Entonces, una persona que no puede entender o que está inconsciente o que está enferma, no se puede contar dentro de los 10. ¿Ok? Todo lo que Dios creó, son las 10 sefirot. Todo lo que existe son 10 sefirot. Dios creó con 10 sefirot. Y las mismas letras muestran cómo es la estructura del mundo que Él creó y que se puede ver en todas las cosas, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande. Dios creó todo desde el 1, que es la Aleph. De ahí se desarrollaron 4 mundos que tienen que ver con las 4 letras del nombre de Dios. Dios reveló las 13 atributos de misericordia, que es la revelación de la presencia divina, de la luz infinita de Dios, que es el nombre Yud-Kei Vav-Kei. De los 11 nombres de Dios, Yud-Kei Vav-Kei corresponde al Tiferet, que es la cualidad de misericordia, Rahamim. Por eso el nombre Havaya tiene que ver con los 13 atributos de misericordia que se revelan en Elul y que se revelan también el viernes a la noche en Shabbat. Y entonces esos 4 mundos corresponden a la letra Dalet, que es 4. ¿Y con qué creó? Con las 10 sefirot. Entonces, en los 4 mundos hay 10 sefirot. Entonces 4 por 10 es 40, que es la Mem. Entonces Adam es la estructura, el plano de la creación que está investigada en la Torá. ¿Y quién es llamado Adam? Aquellos que tienen un alma divina en su interior. Entonces, tanto los que tienen de nacimiento como los que las van incorporando después hasta la conversión, tienen que luchar para demostrar ese Adam que llevan dentro. Y ese es el que está vivo. ¿Ok? Besrat Hashem.